Buenas tardes. En el verano de 2005 se celebró en Aguilar de Campoo un seminario sobre historia del monacato dedicado a monjes y monasterios hispanos en la Alta Edad Media. Y en este marco se trataron también los cenobios y monasterios no rupestres. Surgieron muchos interrogantes, la mayoría de difícil respuesta. Cuando los textos hablan de monasteria y de cenobia, debemos entender que hacen alusión a una misma realidad espiritual y material. ¿Hablar de monasterios es lo mismo que hablar de cenobios? Hay varias opiniones sobre cómo era el hábitat de los monasterios hispanos. El profesor Martínez Tejera recuerda, al identificar o localizar estas estructuras en fechas anteriores a los años 570-571, que San Ildefonso de Toledo, en su De Viris Illustribus, sitúa la llegada a la península del abad norteafricano Donato, el primero en introducir en Hispania, en el tercer cuarto del siglo VI, la costumbre de aplicar una regla. Y de acuerdo con esta premisa, se consideraba que el Monasterium Servitano fundado por Donato, uno de los primeros cenobios hispanos constituido de acuerdo a una regla, probablemente la de San Agustín, obispo de Hipona. Hasta entonces, y salvo algún caso aislado, muchos de los monasterios que aparecen en las fuentes no serían sino sencillos asentamientos para solitarios o eremitorios. Esta es la opinión del profesor Martínez Tejera en un magnífico artículo, que yo me diría más bien que es un ensayo, que es el que sirve de base para esta divulgación. Otros autores opinan que el término cenobio se habría empleado preferentemente a partir del siglo VII para designar a los monasterios. Y surge una duda. ¿No será que hasta ese momento y en Hispania predominaron los asentamientos monásticos y no los cenobíticos? Por eso no se puede perder de vista el hecho de que no muchos años después, pero ya en el siglo VII, San Isidoro definirá el cenobio como el espacio destinado a un tipo de monje muy concreto, al cenobita, un solitario monacus que vivía en comunidad sometido a una regla y a un abad. Al parecer existían en este momento tres tipos de hábitats, de estructuras habitacionales destinadas a los monjes: la individual o anacorética, la eremítica, que en definitiva es un espacio para solitarios con ciertos espacios destinados a actividades comunes, y finalmente la propiamente dicha comunitaria o cenobítica. Una tipología que se ha querido personalizar o individualizar en lo organizativo. Se hablan de tres. El profesor Caballero Zoreda hablaba de la victoriana, la isidoriana y la fructuosiana. Y no hay duda de que estos tipos de hábitats monástico y cenobítico coexistieron a lo largo de los principios de la vida de los monasterios en España. Para la época tardoantigua, los expertos cuentan con el canon 10 del Segundo Concilio de Sevilla en el año 619, en el que los obispos béticos solicitaban que no se destruyeran cenobios y monasterios, tanto los antiguos como los recientemente creados. De hecho,
Eutropio, abad del monasterio servitano y posteriormente obispo de Valencia, aconsejaba en sus escritos seguir las disciplinas que San Agustín había dejado en su libro De Civitate Dei. Y lo mismo hizo Juan Casiano, pero estas disciplinas tan rigurosas darían lugar a protestas de los monjes ante el obispo Pedro de Arcavica y la defensa de Eutropio desde su epístola De Districtione Monacorum, donde se sostenía: se debe huir de la vida individual. Es un hecho que en estos textos que sirven de base a estos comentarios que yo realizo, es posible encontrar una serie de términos, algunos de ellos helenismos propiamente dichos, que por lo general suelen emplearse de manera indistinta a la hora de hacer alusión al espacio o marco físico, al hábitat en el que el cenobita desarrolla a diario su espiritualidad. Desde finales del siglo IV hasta finales del siglo X, el espacio del monje recibió algunas y varias, algunos autores hablan de que hay 9 denominaciones distintas en los textos y documentos hispanos, pero no siempre fue así, ya que en el siglo VII Isidoro de Sevilla, tanto en su obra De Origine como en su otra obra De Ecclesiasticis Officis, diferenció desde el punto de vista etimológico los dos términos que más aparecen en las fuentes para designar el hábitat de los monjes: monasterium, es decir, monasterios, y cenobio. No obstante, no se puede poner en duda que el término monasterio es el que posee una mayor antigüedad, y yo diría el que se ha trasladado o el que más se ha usado a lo largo de la historia. Pero todo parece apuntar que con esta denominación se hizo alusión, en muchos casos, a un espacio anacorético o eremítico. No es el caso de nuestro monasterio, pero puede haber sucedido en algún otro lugar. En sentido estricto, monasterium, del griego monos, que es solo, y esterión, que es residencia, es la habitación de un solitario, el lugar habitado por un monacus, por un solitario anacoreta, que es el que vive aparte, o ermitaño, que es el que vive en el desierto, no puede compararse con cenobio, que es el espíritu o el espacio destinado para un tipo de monje muy concreto. El cenobita es aquel solitario que vive en comunidad, que comunidad deriva del griego koinos, que es común, y bios, que es vida, bajo una regla y un abad. San Isidoro, en el capítulo 1 de su regla monástica, ya describe el espacio habitado por cenobitas como un recinto acotado, dotado de un único acceso que garantizaba su mayor fortificación y defensa, y de una puerta trasera o postigo para acceder al huerto, este último incluido dentro del recinto claustral, con el fin de que los monjes no tuvieran ocasión de vagar por el exterior, o de, dicho en términos muy coloquiales, de darse el piro. ¿Estuvieron los cenobios hispanos altomedievales acotados físicamente mediante algún tipo de fortificación permanente? Pues es muy probable que antes del año 714 no, y después sí, por razones obvias. Porque lo que ya tenemos conocido es que los monasterios de la órbita de Pacomio, o los adscritos a la órbita de San Columbano en el siglo VII, sí estaban protegidos
porque los cenobios orientales, de origen puramente pacomiano, fueron los primeros en rodearse por una cerca o por un muro, y lo hicieron con una clara función de defensa y protección contra el entorno, entonces pagano y hostil. El cenobio ideal concebido por San Isidoro fue también un espacio acotado físicamente. Es más, los restos arqueológicos identificados hasta el momento como monásticos, todos aparecen rodeados de una cerca o un muro que delimitaría un recinto. Porque el cenobio refleja la solidez de la observancia y defiende al monje del diablo, su principal enemigo, que según San Isidoro rondaba a su alrededor como león rugiente con las fauces abiertas queriendo devorarnos. De ahí que en su interior la comunidad disponga de lo necesario para garantizar su autoabastecimiento y la mayor impermeabilidad posible frente al muro exterior. Que paséis buena tarde.